Sí. ¿Voy a comer? ¿Hasta ahora la contar? Ya comí. Buenos días. En este horario vamos a desarrollar la clase de ordenación documental. Continuando con la temática vista anteriormente, estamos viendo las reglas de ordenación documental según el sistema toponímico. Sistema onomástico, perdón. Entonces, retomando las reglas del sistema onomástico, mencionábamos, íbamos en nuestra cuarta regla del sistema onomástico. Sexta regla del sistema onomástico. Entonces, a continuación vamos a ver las reglas para ordenar los nombres o razones o firmas sociales. Anteriormente estábamos viendo nombres de personas naturales. Según el Código Civil se llama persona jurídica o natural o persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y que representa judicial y extrajudicialmente. Las reglas para las razones o firmas sociales se refieren no solo a las personas jurídicas, sino a la actividad económica que se desarrolla. Entonces, dentro de nuestro sistema de ordenación, nuestra primera regla dice que los nombres o razones sociales o firmas sociales se ordenan tal como aparecen registradas. Contamos con dos unidades también. Esta norma aplica a toda clase de empresas como hospitales, hoteles, restaurantes, tabernas, librerías, instituciones religiosas, civiles, políticas, militares, educativas, oficiales o privadas. Las empresas pueden tener más de dos unidades. En cuanto a los nombres de personas naturales, sí contábamos solo con dos unidades y que cada una se componía, tenía dos componentes, que eran nombres y apellidos y pues sus respectivos nombres y apellidos. En este caso, para las personas, para las empresas sí pueden contar con varias unidades. Un ejemplo, el Palacio de los Helados, la primera unidad sería el, la segunda unidad Palacio y helados, la tercera unidad. De esta forma, estaríamos dividiendo nuestras unidades para la respectiva ordenación. Recuerda que todo se ordena alfabéticamente teniendo como principio la primera unidad. Que si se nos repite la primera unidad, continuamos con la segunda unidad alfabéticamente y así sucesivamente.
Como segunda regla, tenemos en las razones o firmas sociales que deben evitar toda abreviatura que puede incluir un error, salvo que esté registrada de esta forma. Igualmente debe evitarse el abuso de siglas cuando las empresas no sea conocida por su sigla. Esta puede colocarse al pilar o entre paréntesis. Un ejemplo, Asociación Protectora de Animales, APA, Confecciones HJP, Instituto de Desarrollo Económico Agropecuario, JBD Durango y CIA. ¿Quiere que yo también tengo que, yo no saque la basura? Sí, pero por uno mejor por una vez, porque no es verdad que él tiene y tiene como que es que eso de que uno ya baila, uno se cuenta, no, imagina que lo no tenía el bob. No es verdad, de una vez. Hablamos 2 semanas en la casa guardados con la iglesia. Bueno, los perros no van a ir a este piso. ¿Lo lavo o lo trapeo? Pues si quieres más rato lo lavamos todo con la ida. Todo de cara acá. Porque pues no hay material ni hay plata para comprar. Pongamos los tapetes y... Algo que queda un barrial. Pero yo creo que queda un barrial. ¿Quieres meter la correa? No. La correa que es también.
Bueno, continuando. Nuestra cuarta regla nos indica que cuando los nombres completos de personas naturales forman parte de la razón social, se toma como unidad de orden el primer apellido y continuamos pues con el nombre de las siguientes unidades. Un ejemplo. Tenemos como ejemplo Ramón H. Londoño y Cía, Juan Merino e hijos limitada, Luis Cano y Cía limitada y Ana Rúa y hermana limitada. Entonces, según esta cuarta regla, nosotros debemos ordenar estos nombres, primero tomando la segunda unidad para la ordenación. En este caso, Londoño y Cía, separado de una coma, Ramón H. Merino e hijos limitada Juan, Cano y Cía limitada Luis, y Rúa y hermana limitada Ana. En cuanto a la disposición física de estos documentos, según el sistema onomástico, las unidades documentales se deben alojar en unidades de conservación, llámense carpetas, bolsas, sobres, entre otros, debidamente marcadas y rotuladas. Las carpetas que nos van a servir como unidad de conservación se deben rotular de la siguiente manera con los marbetes. Primero, como la primera unidad siempre va a ir en mayúscula, le ponemos una coma y enseguida sí iría el nombre en minúscula. Para personas naturales entonces iría los dos apellidos en mayúscula, lo intercede una coma y ahí sí el nombre de la persona. En este caso, para personas jurídicas sería como lo vemos en la imagen. ¿Para qué esto? Para facilitar la localización de los documentos, vamos a emplear las guías y las subguías. ¿Cuáles son las guías? Son ayudas visuales que se encargan de separar distintos grupos de documentos dentro de las unidades de instalación. Tenemos guías auxiliares y guías principales. Las guías auxiliares van a llevar una expresión numérica o alfabética, donde vamos a separar todas las unidades. Y las principales hacen referencia a la unidad de orden. Un ejemplo, las auxiliares serían la letra del alfabeto y las principales ya sería la organización como tal de las carpetas con el nombre de cada persona, apellido y nombre. Las subguías preceden a las divisiones de las guías principales. El ejemplo de las guías y subguías dependen del sistema de ordenamiento que escojamos. Las unidades de instalación, pues como tenemos conocimiento, son los diferentes archivadores o gabinetes que se emplean para la disposición de estas carpetas. Estamos hablando de folderamas, de gaveteros, de estantes, entre otros, según la organización. Y ya teniendo las carpetas, las marcadas, teniendo en cuenta nuestro sistema de ordenación, quedarían ubicadas en la estantería de la siguiente manera. Vamos a ubicarlas en esta secuencia, de tal forma que sea más fácil el acceso a las carpetas. La visibilidad de las carpetas debe ser en forma horizontal y las posiciones se determinan de izquierda a derecha. No pueden ir una tras otra porque nos dificultaría la búsqueda. Entonces no estaríamos realizando un sistema correcto. Acá podemos identificar cuáles son las guías y cuáles serían las subguías. En este caso, ¿cuál sería mi guía principal? La letra del alfabeto.
y estas serían las subguías, ¿sí? Y vemos la ubicación de tal forma que al abrir el archivador tengamos fácil acceso a estas carpetas. Este es un ejemplo de ordenación del archivo de clientes de la papelería La Pluma de Oro. Entonces, de esta forma quedarían ubicadas en la estantería. Con esta temática cerraríamos entonces el sistema onomástico. Recordemos que el sistema onomástico es el sistema de ordenación alfabética. ¿Listo? Para personas naturales o personas jurídicas. Tenemos a Elda en el grupo. Hola, Elda. Por favor, activa tu micrófono. Entonces vamos a continuar con el sistema temático. ¿Qué es el sistema temático? Es la ordenación alfabética de las series y subseries documentales por asunto o tema, como su nombre lo dice. Entonces ya no vamos a irnos a organizar las carpetas por nombre de persona o alfabéticamente, sino por tema. Este es un sistema que nos permite tener todos los documentos que se generan en una misma gestión administrativa. Este sistema supone una definición exacta, concisa, específica y clara de los asuntos que se tramitan en las dependencias. Entonces, ¿cómo sería la disposición física de estos documentos? Como nosotros ya tenemos presente qué es una serie documental, entonces el sistema temático consiste en la ordenación de los documentos por serie documental, por tema, ¿sí? Las unidades documentales se alojan en unidades de conservación de igual forma, como carpetas, bolsas, etcétera, debidamente marcadas. Dentro de este sistema temático, entonces, vamos a ordenar. Nuestra guía principal sería la serie, por ejemplo, actas, y nuestra subguía sería las subseries. En este caso estamos viendo el ejemplo de una subserie de actas que es acta del Comité Paritario de Salud Ocupacional. Para facilitar la localización de los documentos se emplean las guías y las subguías como instrumento de localización. Entonces acá nos da una definición exacta de las guías, que son las ayudas visuales que se encargan de separar distintos grupos de documentos dentro de una unidad de instalación. Se vienen auxiliares y guías auxiliares y guías principales. Y las subguías que predecen a la división de las guías principales, presentan. De igual manera nos da las pautas para la instalación y visibilidad dentro del archivo del contenedor. Nos dice que la unidad de instalación debe ser vertical las posiciones para que se determinen que las podamos leer de arriba hacia abajo. Y nos muestran un ejemplo de la ubicación. Ya directamente en el gabinete de archivo. Esta es para la disposición final de las carpetas. Entonces, el sistema temático es ordenación por tema o por serie documental, serie y subserie. Dividimos primero las series, las ordenamos alfabéticamente y después por subserie documental de igual forma alfabéticamente utilizando las guías y las subguías. Acá nos muestra que en el sistema temático se emplean las guías auxiliares, letras del alfabeto en primera posición. En este caso sería, si estamos hablando de actas, la A. Guías principales identifican la serie, que sería la segunda sección, en este caso actas. Y las subguías identifican la subserie, tercera posición, o cuarta si se requiere, que en este caso es actas de Comité de Salud Ocupacional.
Y vemos el ejemplo donde podemos identificar las posiciones de la guía auxiliar, la guía principal y las subguías, identificando posición alfabética, serie y subserie documental. Y las unidades documentales que serían como tal las carpetas ya organizadas alfabéticamente. ¿Ha quedado claro hasta ahí el tema, Elda? Elda, ¿me escuchan? Activa por favor el micrófono. Activa el micrófono. Profe, no, es que hasta ahorita fuimos a arreglarlo porque primero me tocó descargar. Profe. Señora. Aló. Profe, ¿me escucha? Sí, la escucho. Sí, señora. ¿Me escucha? Sí. Es que hasta ahorita vamos a activar el micrófono porque antes... Igual el video lo subimos a la página de YouTube para que pueda ver la temática vista anteriormente. Terminamos lo que era el sistema de ordenación alfabética por persona natural, el onomástico, y continuamos con el temático, que es el que estamos viendo. ¿Listo? Ingresamos. ¿Ven el documento aún? Mire. Profe, solo veo ahí donde dice, o sea, en la pantalla ahorita solo estoy viendo que dice tema de la reunión, ordenación documental. Ahora sí la veo usted. Aló. Ya ve Aló. la sí. Ahorita sí veo sistema toponímico. Sí, señora. Entonces sí, ya vimos el sistema temático, vimos el sistema onomástico, el temático y vamos con el toponímico. ¿Sí? Para el temático igual se va a subir la grabación por YouTube, por la página del instituto, para que puedan retomar el tema. Dudas, inquietudes, retroalimentación, pues la haríamos la próxima clase después de que ustedes puedan ver el video, ¿listo? Por YouTube. Sí, la página de YouTube del instituto. ¿Cómo lo busco? Con la profe Joana, ella les indica cómo ingresar a esa página. ¿Cómo? Bueno. Profe, pero o sea que los temas que vimos hoy fueron unos porque el sistema onomástico, sí, ya hemos visto. El sistema onomástico era la organización alfabética por nombres y apellidos, ya fuera de personas naturales. En la regla 6. Sí, vimos la regla 7. O sea, vimos la regla otros 7. Señora, sí. O jurídica, sí, señora. Sí, ¿qué es el sistema íbamos onomástico? En la regla 6, su merced nos explicó. Sí, señora, pero su merced nos dijo quinta regla y la sexta regla y no copiamos. Exacto, continuamos con el siguiente. O sea, hoy, ¿qué temas más o menos vimos? El sistema temático, sistema de ordenación temática, ¿en qué consiste? Aló. ¿Me escuchan? Pero ese, o sea, profe, o sea que ese tema es el que miramos hoy, sistema temático y toponímico, ¿sí? Sí. Porque eso no lo habíamos visto, o sea, hoy solo... No, ese es el que vimos hoy. Es que teníamos que conectarnos a la reunión a las 8:30, son las 9:20. Ya ahorita finalizamos esta reunión y seguimos con la siguiente clase, que es legislación. ¿Listo? Para que ingresen entonces a la próxima, a la siguiente sección. ¿Listo?
Voy a validar cómo Sí. quedó el video y nos No, sí, vemos ahorita. en 10 minutos para la siguiente clase, ¿vale? Para la siguiente. Ah, bueno, listo. Bueno. Ajá. Bueno, ahí sí estaré en punto en punto. Vale, chao. Entonces ya nos vemos. Bueno, chao, profe. Bueno, sí, señora.